buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Curiosamente, pues tenemos ya varios días abriendo el programa, pudiendo abrir el programa con buenas noticias. En esta oportunidad, hoy, miércoles 10 de febrero, abrimos nuestro programa con dos muy buenas noticias, con dos excelentes noticias. La primera está referida a lo que es la aprobación en Colombia de un régimen especial de protección a los migrantes venezolanos, al más de 1 millón de migrantes venezolanos que se encuentran en la hermana república. Esto es de una importancia desmesurada. Esto es una importancia grandísima por varias razones. La primera, por supuesto, por la desesperada situación de los venezolanos en el exterior. Es una situación crítica, es una situación, yo voy a decirlo con vergüenza. A veces nos quejamos de los niveles de insensibilidad que puede haber en el extranjero para con la ruda situación que tienen nuestros connacionales. Pero lo más indignante, lo más preocupante también, es que a veces acá en nuestro país, acá en Venezuela, pareciera haber poca conciencia y poco dolor por el drama horrendo que están viviendo los venezolanos de la diáspora pobre, que está sobre todo en los países del ámbito latinoamericano. Hay venezolanos muriendo congelados en el páramo de Berlín o ahora, más adelante, en los pasos fronterizos en el norte de Chile, entre Bolivia y Chile, congelados. Hay venezolanos que están muriendo de calor en el desierto de Atacama, extraviados en el desierto de Atacama. Hay venezolanos ahogados, balseros venezolanos ahogados, entre Guiria y Trinidad, entre Falcón y Aruba, Curazao o Bonaire. Eso está pasando. Hay venezolanos que están siendo pasto de la acción brutal de los coyotes, de los traficantes de personas, de las mafias de trata de personas. Y mientras más rudas son las restricciones que ponen los países en la frontera, mientras más ruda es la militarización de la frontera, más poderosas son las mafias, porque ninguna actividad, ni policial, ni militar, ni administrativa, frena el flujo migratorio. La gente no vive donde quiere, la gente vive donde puede. Actividad económica y poblamiento son dos vertientes de un mismo proceso geográfico. Eso es así. Cuando en Venezuela había dinero, fluían ríos de peruanos, colombianos, argentinos, chilenos, portugueses, italianos, españoles hacia nuestro país. ¿Por qué? Porque les gustaba nuestro sol, por la fama de la belleza de nuestras mujeres, porque admiraban el béisbol que aquí se jugaba. No, chico, porque aquí se podía construir familia y futuro. Bueno, eso es lo que están buscando los migrantes venezolanos, un espacio, un lugar, una economía donde se pueda construir vida, familia y futuro. Y eso no se para con medidas administrativas, policiales y militares. Eso se detiene con medidas de otra naturaleza, sobre todo con medidas políticas que ayuden, que promuevan el cambio democrático en Venezuela, porque esa es la verdadera solución al tema de la migración, que haya en Venezuela un cambio que permita que los venezolanos no tengan que salir corriendo de acá. ¿Entiende? Entonces, en ese contexto de militarización de las fronteras latinoamericanas, en ese contexto de hostilidad militar contra los migrantes venezolanos, destaca como una joya el gesto del presidente Duque. Destaca como un reflector el gesto del gobierno colombiano. Hay que decirlo.
y hay que agradecerlo. Esa es el primer rasgo que me lleva a mí a tomar este tema como tema de inicio del programa. El segundo, bueno, también hay que reconocer ciertas cosas. Esto le está costando mucho al presidente Duque. Esta no es una medida popular en Colombia. Cuando digo popular, no me refiero a que sea consona con los intereses del pueblo colombiano, sino que sea una medida aceptada y aplaudida fácilmente por la gente. No, no lo es. Al contrario, esto le genera costos al Estado colombiano, al pueblo colombiano, al gobierno colombiano, costos en materia de consenso interno. Pero Duque lo hace y lo hace porque considera que es su deber hacerlo como estadista. Dios mío, por fin tenemos en estas latitudes alguien que actúa como Angela Merkel lo hizo en Alemania. Es decir, a partir de principios, a partir de valores, a partir de los grandes intereses del país y de la región, y no a partir de si va a tener más likes, ¿no? Más me gusta o más punticos en las encuestas. Por fin tenemos a alguien que actúa como estadista y no como jefe de una pandilla, de un grupo, de un partido o un eterno candidato a algo. Por fin, ese también es un buen dato. Ojalá cunda, ojalá otros gobernantes en la región decidan ejercerse como estadistas y no como jefes de patota, no como jefes de grupo, no como eternos candidatos. Ojalá. La tercera dimensión del asunto, que a mí me parece importante, que me parece relevante, es que esto abre la posibilidad de que también acá en nuestro país hagamos un debate serio sobre las consecuencias. No hablemos de etiquetas, porque cuando empezamos a hablar de etiquetas, entonces la gente se atrinchera, el razonamiento se abandona y no nos entendemos. Entonces decir que esto es un Estado fallido, es un Estado terrorista, es, ¿cómo es que algunos dicen por allí? No, es una organización narcocriminal. ¿Qué? Tú le puedes poner las etiquetas y los nombres que te dé la gana a la situación que estamos viviendo, ¿no? Y al gobierno que tenemos, etcétera. Lo que sea, tú puedes escribirlo como sea. Ahora, lo cierto es que estamos acá, vivimos acá. La situación de la pandemia y la pospandemia hacen extremadamente difícil seguir utilizando la migración como válvula de escape a nuestra situación. O sea, o entendemos, asumimos y resolvemos nuestros problemas acá, o no va a haber solución al drama venezolano en ninguna otra latitud del mundo. Entonces, ahí voy con la segunda noticia buena de esta mañana. Ayer, el gobierno norteamericano, un equipo del gobierno norteamericano emite un informe en el cual textualmente dice: la política de sanciones implementada no ha contribuido a debilitar al régimen de Maduro, sino que ha afectado severamente la economía y ha afectado a la población. Y no lo dice Choto Rialba, y no lo dice fulanito de tal, y no lo dice el partido tal. No, chicos, lo dice el gobierno norteamericano. Eso es importantísimo. Importantísimo, porque permite entrever que la administración Biden va a reformular su política de sanciones. No se trata de que quite las sanciones, se trata de que la reformule, se trata de que las sanciones sean para los especuladores, para los ladrones, para los torturadores, para los violadores de derechos humanos, pero que no sea una sanción contra usted que me está viendo y que tiene que pararse cualquier día a las 2 de la mañana para ir a hacer una cola de 2, 3, 4 o 5 días a ver si echa gasolina. ¿Me entiende? Porque el objetivo de la sanción no es hacerle eso a usted que me está escuchando. El objetivo de la sanción es obligar al gobierno a negociar,
obligar al gobierno de Maduro a abrirse a un proceso que permita concluir en unas elecciones transparentes y competitivas. Ese es el objetivo de las sanciones. Ese objetivo no solamente no se ha logrado, sino que se pone cada vez más lejos. Porque ¿qué es lo que ocurre con este diseño de sanciones que fue aplicado por Trump y fue aplaudido por un sector inconsciente de la oposición? ¿Qué es lo que ocurre con este sistema de sanciones? Bueno, que golpea a la sociedad, que debilita a la sociedad, que hace más frágil, más débil, más hambrienta, más desmovilizada a la sociedad. Y todo lo que debilita a la sociedad fortalece al régimen autoritario. Lo hemos dicho una y otra vez. En un país democrático, si hay hambre, entonces el gobierno cae, porque el hambre genera malestar y al haber malestar social se rompe el consenso democrático sobre el cual se asienta ese gobierno. Pero eso ocurre en los países democráticos, donde hay dictadura, donde hay comunismo. El hambre no tumba gobiernos, por el contrario, los fortalece, porque el comunismo controla el hambre y controla a los hambreados, que es exactamente lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, señores, es una excelente noticia que el gobierno norteamericano esté cambiando su política de sanciones o haya iniciado este giro. ¿Por qué? Porque este giro además lo pone más cerca de lo que son las coordenadas que hasta ahora ha venido manejando políticamente la Unión Europea sobre la crisis venezolana. Es decir, si nosotros estamos aproximándonos a un frente común entre el Departamento de Estado norteamericano y la Unión Europea, podemos tener la seguridad de que la comunidad internacional va a poder hacer mucha mayor y mejor presión sobre la crisis venezolana en procura de una solución. ¿Qué es una solución? Llegarnos a un proceso de negociación que culmine en una elección inclusiva, transparente, competitiva. Se acabaron las ilusiones, se acabaron las habladeras de paja sobre que en la mesa están todas las cartas sobre la mesa y bajo la mesa también. Y ponte ahí en La Guaira, espera que llegue el acorazado, que llegue el barco gringo que te va a traer la libertad. No, eso jamás estuvo planteado. Eso siempre fue una coba. Pero lo que sí es verdad es que hoy, repito, tenemos una comunidad internacional más alineada y que aquí dentro del país tenemos a un 80% de la población que sigue siendo tremendamente crítica frente a la gestión de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que falta? Que tengamos una opción política que le dé rostro a esa mayoría social que quiere cambio. Ese es el trabajo de los políticos. El trabajo nuestro como sociedad civil es exigirle que hagan su trabajo y que lo hagan bien. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR
750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. A estos planteamientos, a estas preocupaciones, estas necesidades, por supuesto, no están en que se produzca un cambio mágico, ¿no? Lo que ha ocurrido en Colombia, por ejemplo, esta decisión del gobierno colombiano de darle un estatus de protección especial a los migrantes venezolanos, es el resultado del trabajo de una importante cantidad de activistas de derechos humanos venezolanos y colombianos que han trabajado con paciencia de orfebre para que esto ocurra. Lo mismo podemos decir de este inicio del cambio de la política norteamericana sobre el crucial tema de las sanciones. Esto tampoco es producto simplemente, que hubo un cambio de gobierno y Biden piensa distinto. Sí, pero piensa distinto porque aquí ha habido gente que ha tenido el valor de llevar el palo de agua que fue necesario llevar cuando dijimos, miren, yo recuerdo de debates muy amargos, incluso en la emisora, cuando siendo el secretario ejecutivo de la MUD, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, la posición oficial de la oposición venezolana frente al tema de las sanciones era esta que yo estoy diciendo, pues sanciones sí para los especuladores y torturadores, no para la gente. Bueno, le caían encima a la oposición venezolana y a Ramón Guillermo Aveledo, como después me cayeron encima a mí, como después le han caído encima a todo aquel que ha dicho, epa, veamos los resultados, no la palabrería radical, veamos los resultados, 60 años de sanciones contra Cuba y ahí está el régimen de los Castro, la cosa es distinta. Bueno, por fin se produjo el cambio, producto de gente trabajando para que ese cambio ocurra. Bueno, esa es la verdad. Si no hay movilización de la gente, si no hay activación de la sociedad, no ocurren los cambios necesarios. Por eso tan importante la movilización que tiene lugar, que va a tener lugar hoy a partir de las 9 de la mañana. La marcha por la paz. Sí, la paz, porque la paz son salarios dignos. La paz
es alimentación, la paz es seguridad, la paz no solamente es la ausencia de guerra, la paz es vida digna, y por la vida digna se produce la convocatoria que para el día de hoy han hecho los trabajadores del sector salud en la voz poderosa de Pablo Zambrano, y tenemos en línea precisamente a Pablo Zambrano. Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Por favor, comparte con la audiencia cuál es el sentido profundo, el propósito de esta movilización del día de hoy. Te escuchamos. Gracias, Chugo. Gracias siempre por esta ventana de los trabajadores y del pueblo venezolano. Y tú lo has dicho, comenzando el significado de la paz, o sea, salario digno. Imagínate tú cómo un hombre puede vivir con dignidad si presta un servicio y no se le paga. Un salario simbólico es lo que se tiene en el sector salud y de paso en la administración pública. Entonces un gobierno no puede decir que lo está haciendo bien cuando vemos muy fácil el hecho de que ellos protegen la paridad del dólar oficial con el paralelo, pero dejaron desde el 2018, cuando nos metieron aquel paquetazo que llevaron el salario a medio petro, que a la final nos metieron medio petro, bueno, dejaron que el salario se fuera hacia abajo. Esa ha sido la política, una política más bien relacionada con lo que muchos dicen el capitalismo salvaje. Y hasta este momento, bueno, no tenemos salario digno. Y todo lo que la alimentación, las pensiones y jubilaciones, el problema que tenemos con el gas en Venezuela, o sea, son infinidades. El problema de la gasolina que se suaviza en un tiempo y después vuelve la gente a sufrir en esas colas para recibir la gasolina. Entonces, pues, eso es lo que buscamos. Ahora, establecimos una ruta, la ruta de la paz. Hoy nos encontramos por la paz. Y esa ruta tiene un camino, pues, y es la movilidad de la gente, la movilidad del ciudadano, más allá de los partidos políticos, de abajo para arriba. Nosotros buscando soluciones y exigiendo soluciones. Ese es el camino. Y comienza esta ruta, que es el día de hoy, y después, bueno, iremos hacia el Día de la Mujer, el Día Mundial de la Salud, el Día del Médico. O sea, son muchas fechas emblemáticas que nos vienen, donde vamos a desarrollar acciones reales. No salir ahí como a veces pasa, que hay dirigentes que no aceptan pues los liderazgos y salen con 3 o 4 a la calle, bueno, simplemente hacer una bulla, cuando lo que tenemos que buscar es precisamente juntarnos para que la fuerza sea mayor. Entonces, hemos establecido esta ruta hasta llegar al 1 de mayo como una primera etapa, donde tenemos que hacer una gran movilización en Venezuela, donde los trabajadores a hechos concretos. Por ahí yo he visto por lo menos declaraciones sobre el tema de las vacunas, que es muy importante, ¿verdad? Y eso tiene que tener prioridades, los adultos mayores, los trabajadores de la salud, etcétera. Tiene que tener prioridades, pero eso no lo podemos agarrar para la politiquería, un hecho tan trascendental para de alguna manera combatir realmente la pandemia. Y bueno, y se está señalando que los recursos que están en el exterior, de ahí se puede tomar para esto. Y ya hemos visto acuerdos anteriores entre Guaidó y Maduro, supuestamente para traer ayuda humanitaria, que de paso debo decir que eso no lo vimos en los hospitales, pero según que llegó. Ahora bien, bueno, y esos reales que están en el exterior no pueden servir para mejorar el ingreso de alguna forma de los venezolanos. ¿Ah? Ahí están los reales. Pero hay que hablar, hay que dialogar, hay que negociar, y las negociaciones tienen que ir en base a las necesidades de la gente. Ya otras cosas se ponen como en un segundo plano, porque en este pueblo lo que hay es necesidad. Así que hoy, a partir de las 9 de la mañana, establecemos la ruta de la paz e invitamos, no solamente vamos a estar los trabajadores sanitarios, van a estar trabajadores de otros sectores, la sociedad civil, los movimientos, precisamente para entrar en el camino de la lucha por las cosas que dañan y están dañando en este momento al pueblo venezolano. Gracias, Chugo. Estamos conversando con Pablo Zambrano, líder de los trabajadores del sector de salud en la región capital y uno de los convocantes de esta marcha por la paz que se va a desarrollar hoy, miércoles 10 de febrero, desde los alrededores del Hospital de Niños JM de los Ríos
hasta la Defensoría del Pueblo en su sede ubicada en la Plaza Morelos. Pablo, dijiste una cosa que es una verdad del tamaño de una casa, ¿no? Hay un cierto liderazgo político o que aspira a ser liderazgo político que prácticamente renunció al trabajo de base y renunció a la movilización de base. Entonces se dedican básicamente a hacer eso que en periodismo llamamos pseudoeventos. Es decir, tú te reúnes con 4 amigos, sacas una pancarta, te tomas una foto, la subes a las redes y dices, los vecinos de tal parte me acompañaron en tal cosa. Y resulta que no has hecho en realidad ningún tipo de movilización significativa, porque la movilización significativa es el resultado de un trabajo previo. Es decir, las cosas no se convocan, las cosas se construyen. Mientras que hay gente que tiene esa práctica, ustedes, los trabajadores, han hecho cosas realmente relevantes. Lo que acaba de ocurrir en Guayana es muy importante, y eso que allá en Guayana tienen que confrontar no solamente con la fuerza pública, sino con las bandas de fascinerosos llamadas sindicatos bolivarianos, Muralla Roja, las bandas que utilizan las mafias para proteger las minas, etcétera, etcétera. Aquí en Caracas, Pablo, ustedes han convocado movilizaciones desde la Maternidad Concepción Palacios hasta las propias oficinas del Ministerio del Trabajo en pleno centro Simón Bolívar, desafiando los grupos violentos que generalmente están apostados por allí y venciéndolos con la fuerza de la seriedad, con la fuerza del trabajo. ¿Cuál es tu llamado de cara a las jornadas que vienen en el futuro inmediato? Bueno, el llamado es a juntarnos, a que entendamos el significado de lo que está viviendo, en este caso, la clase obrera, la clase trabajadora venezolana y, por supuesto, el pueblo venezolano. Esto no se trata de tomarse una foto y tirarla por la red, eso está pasando mucho. Cada vez que se convoca un evento importante, entonces salen inclusive dirigentes gremiales y sindicales a hacer una cosita, porque simplemente no quieren entender que en la unión está la fuerza, pues como se llama precisamente el programa. Entonces el llamado es a que eso se entienda, a que cada quien comprenda bueno, cuáles son sus posibilidades y su fuerza. Bueno, y las unimos, las poquitas, las medianas, las muchas, ¿en pro de qué? De buscarle salidas y soluciones a los grandes problemas que tiene el pueblo venezolano y que van avanzando, ¿vale? Fíjate, ya se cocina con leña, pero resulta que toda esta escasez que se viene presentando, en ejemplo en el gas, se convierte en un negocio. Entonces venden la bombona, aquí mismo en Turmero, la Julia, donde vive mi hermana, venden la bombona en $25, entonces la gente tiene que cocinar con leña, la mayoría los que no tienen, y esas son las realidades que se presentan, y eso tenemos que combatirlo ¿cómo? Con organización, con seriedad, con la denuncia firme, fuerte, para que eso se corrige. Tenemos que empezar a obtener victorias, las victorias del pueblo, las victorias de los que realmente quieren las grandes transformaciones en Venezuela. Entonces, esa es la ruta es encontrarnos, la ruta es caminar juntos ante un hecho concreto, y es la crisis, esta profunda crisis que hoy no permite que precisamente lo que tú has dicho y que lo dice mucho la profesora Keta Stephanie, bueno, una vida digna, eso tiene mucho valor y nosotros tenemos que ponerle seriedad a esta lucha para salir adelante. Pablo, te agradecemos vivamente que hayas utilizado esta humilde ventana para reiterar esta convocatoria tan importante. Un gran abrazo y nos vemos en la calle. Buen día. Era Pablo Zambrano, líder de los trabajadores del sector salud en la región capital. Él también, por cierto, es arquitecto, es uno de los constructores de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, y es un factor que con mucha humildad, con mucha persistencia también ha estado trabajando en la unidad del movimiento sindical desde la base, de abajo hacia arriba, construyendo movimientos sindicales autónomos. Esto es muy importante porque, bueno, esto es parte de la desgracia que estamos viviendo. El movimiento laboral ha sido fracturado, ha sido dividido desde el poder
Ayer hubo una situación en la cual se produce una reunión de un grupo de dirigentes sindicales con la llamada Comisión de Diálogo Nacional. Entonces, unos grupos fueron, otros grupos no fueron. Y entonces empiezan a lanzar comunicados, a decir, porque yo que soy una central así, asado, sancochado. Y resulta que todos sabemos que desde hace muchísimo tiempo, desgraciadamente, las centrales sindicales, las grandes centrales sindicales, son una nostalgia, son un dato del pasado, no son un dato presente y activo en la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores y de la sociedad venezolana. Entonces, bueno, repito, más humildad, más humildad. Y la fuerza, ¿dónde se tiene que demostrar? No es en los comunicados, no es en las altisonantes frases en internet, no, es en la calle, con la gente y por la gente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza de la unión y lo hacemos con un tema que es clave, que es capital, el tema de la vacunación, como ya lo asomaba Pablo Zambrano. Comparto con ustedes este despacho de la agencia FranPress. Primeras 100.000 vacunas rusas llegarán a Venezuela la semana próxima, dice Maduro. Voy al texto. Dice: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que la próxima semana llegarán al país las primeras 100.000 vacunas Sputnik, del total de 10 millones que fueron acordadas con las autoridades rusas. La próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik 5 a Venezuela. Nos anuncian la primera llegada de las 100.000 vacunas Sputnik, dijo el mandatario durante una locución televisada. La cifra representa el 1% del total acordado con Rusia en noviembre tras la visita de una delegación de su gobierno a Moscú. Cuando empiece el proceso de vacunación, dijo Maduro, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables, y después vamos a la vacunación de las maestras, añadió el mandatario. Maduro había dicho que el país estaría en condiciones para iniciar un proceso de vacunación masivo a partir de abril. Incluyó este martes entre los primeros a ser vacunados a los miembros de su partido Somos Venezuela. Recuerden ustedes que Somos Venezuela es una organización político-partidista que incluso llegó a tener tarjeta electoral en los comicios del pasado 6 de diciembre. Bueno, esto es parte del despacho que nos llega a través de la agencia FranPress. Tenemos que buscar criterio experto para valorar esto, ¿no? Recuerden, tenemos un lamentable retraso en esta materia crucial. Ya en Bolivia están vacunando, ya en Costa Rica están vacunando, en Argentina, en México están vacunando, y aquí en Venezuela lo único que se tenía eran discursos. Ayer se produce esta información. Llega el primer lote de vacunas Sputnik a Venezuela. Algunas preguntas nos asaltan. ¿Por qué una vacuna y no como ocurre
en los países desarrollados que se procuran tener una cesta de vacunas. ¿Qué es una cesta de vacunas y por qué se procura en los países desarrollados ese tipo de estrategia? ¿Qué es eso de definir entre los grupos prioritarios para la vacunación inicial a un partido político? Eso se estila en el mundo. Por el contrario, lo que hemos visto más bien son sanciones a dirigentes políticos que se saltan el protocolo para vacunarse antes de lo que les corresponde. Esas preguntas se las hacemos a el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano y un referente fundamental de la sociedad venezolana en lo que es la construcción de opinión pública sobre este tema. Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Te escuchamos. Saludos a tus oyentes y a tu equipo de producción. Sí, efectivamente, como tú dices, ayer un poco esta noticia sorpresiva del primer 1% de un 100% que a su vez representa menos del 30% de las vacunas que necesitamos. Creo que es importante recalcar a la comunidad que para que la estrategia de la vacunación tenga el impacto sobre la transmisión, o sea, disminuya los casos de coronavirus en Venezuela, requiere que tener una inmunidad que esté cercana al 70-80%. Eso significa que vacunes a por lo menos al 60% de la población. Estamos hablando que en Venezuela eso es en números redondos cerca de 20 millones de personas, que equivaldría a 40 millones de dosis si asumimos una vacuna de dos dosis. Tú comentabas que los países tienen una cesta de vacunas y la razón fundamental, más allá de cualquier discusión, inclusive eventualmente científica, es que si tú sumas la cantidad de vacunas que producen cada una de las desarrollos de vacunas en el mundo en este momento, no es suficiente para vacunar en el año 2021 ni siquiera la mitad de la población del mundo. ¿Okay? No hay suficientes vacunas en el mundo en este momento, ni capacidad de producirlas para vacunar a toda la gente que necesitamos. Por lo tanto, los países, por un mecanismo de seguridad, han hecho arreglos con diferentes estrategias para tratar de conseguir más de una fuente de proveeduría de vacunas. Eso es fundamental para eso. Segundo, Venezuela tiene los peores datos de vacunación en los últimos 10 años del continente, lo cual refleja problemas en su infraestructura y en su implementación. Eso implica dificultades con la cadena de frío, problemas con los equipos específicos de vacunación y con la incapacidad de llevar las vacunas a donde tú las necesitas. Un plan de vacunación en Venezuela, en promedio, requiere vacunar más o menos entre 2.5 a 3.5 millones de niños al año, que tú los vacunas progresivamente durante todo el año. A diferencia de esto, que tienes que vacunar a toda la población, no solamente los niños, en menos de un año, o idealmente, es una empresa logística muy, muy, muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que Venezuela debería no solamente acceder a varias fuentes de vacunas, sino debería tratar de obtener ayuda de organismos internacionales que tienen experticia en la implementación de vacunas en situaciones complicadas, como UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Organización Panamericana de la Salud, porque tú tienes un beneficio que va más allá del producto biológico. El producto biológico, que es la frasquito con la vacuna, tú lo puedes hacer llegar a un sitio, pero colocarlo, transportarlo, distribuirlo, requiere una empresa de una magnitud que en Venezuela nunca se ha visto, en ninguna parte del mundo se ha visto, pero en particular con los déficits que tiene Venezuela, implica que tú tengas que pedir ayuda. Y esa ayuda, por ejemplo, la tiene mucho más fácil COVAX que la vacuna rusa. Los rusos te van a mandar las vacunas en un avión y bueno, tú haces con la vacuna lo que tienes que hacer. A diferencia de COVAX, que es un mecanismo mucho más robusto, mucho más solidario, inclusive mucho más estructurado, y implica asesoría, ayuda en diferentes partes del proceso, inclusive eventualmente en mejoría de la cadena de frío, que hay que invertir en eso. O sea, nosotros no tenemos suficientes elementos de la cadena de frío para garantizar una vacunación de esta magnitud, y eso puede estar costando alrededor de unos $10 millones, esa inversión, y eso sí lo puede hacer COVAX. Entonces, por diferentes razones, Venezuela debería tener, en nuestra opinión, estoy hablando de la opinión académica, un supply de vacunas robusto, consistente,
educado, o sea, que te ayude, que te dé valor, que te genere valor y que te dé los números que necesitamos para el 2021 y el 2022. Esa es como la conclusión. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano, quien llama la atención, alerta sobre el hecho de que, siendo una buena noticia esta sorpresa sobre la llegada la próxima semana de un primer lote de vacunas, estamos hablando del 1% de esos 10 millones de dosis concertadas, que vendrían siendo más o menos el 10% de lo que hace falta, ¿no? Compleja la situación. Y es cierto, Julio, si aquí ha habido tanto problema para, por ejemplo, la vacunación contra el sarampión, ¿no? Y otras endemias habituales, no hay ninguna razón para suponer que hoy estamos en condiciones óptimas para asumir un reto de esta magnitud. Voy a otro punto. Vimos con preocupación cómo, por ejemplo, en Bolívar, en el estado de Bolívar, en la zona sur del país, el tema del tratamiento contra la malaria se transformó en pasto para las mafias, ¿no? En tráfico indebido, habiendo estado eso en manos del Estado, del gobierno, y por cierto no a través de los canales que habitualmente se encargaban de eso, sino que le dieron esa responsabilidad a los militares. Esto es delicado, así como el tema que tú mencionas de la cadena de frío, este asunto de qué estructura finalmente tiene la responsabilidad de llevar adelante este proceso, es delicado, porque puedes tener la vacuna y puedes no darle el uso que se amerita. Por eso preocupa un tanto este anuncio de incorporar entre los grupos prioritarios a alguna organización política. ¿Qué llamado se puede hacer más allá del tema político partidista en cuanto a cómo estructurar un protocolo de vacunación que responda a la necesidad nacional y no a la necesidad propagandística de tal o cual grupo, tal o cual gobierno? Fíjate, Hugo, creo que es importantísima ese concepto, porque es fácil prever que, siendo la vacuna un bien escaso, como va a ser en el mundo entero, las economías de bienes escasos implican la producción de mercados negros, mercados paralelos, etcétera, etcétera. Eso como un elemento. ¿Cómo combates eso? Y la propuesta que ha tenido el sector académico, en el cual hay un grupo trabajando en este tema desde la Academia Nacional de Medicina, y otro equipo humanitario país que viene trabajando sobre estos temas ya hace por lo menos, en el punto específico de la vacuna de COVAX, hace por lo menos 5 o 6 meses, es que las diferentes organizaciones o grupos que hacen vida en la sociedad estén incorporados en diferentes fases del proceso de vacunación. ¿Qué significa eso? Probablemente las personas que más saben de distribución de cualquier bien en Venezuela no están en el Ministerio de Salud, tampoco están en la Academia Nacional de Medicina, probablemente estén en las empresas que distribuyen bienes y servicios. Probablemente todos sabemos cuáles son los bienes que llegan a la última bodega de cualquier parte de Venezuela. Entonces, esos son los expertos en logística que deberían estar incorporados a un equipo técnico que permita hacer la distribución de la vacuna de una manera mucho más eficiente. Muy probablemente en este momento necesite, ya te dije los problemas que hay de la cadena de frío, sobre eso hay un diagnóstico en el cual se ha trabajado, que requiere una inversión de 10 millones de dólares, pero para lo urgente probablemente necesites utilizar cadenas de frío no tradicionales que no están en el sector médico nacional, sino que están en otros sectores, como los sectores comerciales, que también tienes que incorporar a eso. Aquí tienes que incorporar tecnología para la aplicación de esas vacunas lo más eficientemente posible, pero también tienes que incorporar voluntariado. Entonces, aquí se va a tener que incorporar desde los niños scouts de Venezuela, criollitos de Venezuela, Fe y Alegría, el dividendo voluntario para la comunidad, las comunidades de base, todo el mundo va a tener que incorporarse, porque vamos a necesitar muchos voluntarios para tener una campaña de vacunación eficiente, y eso implica organización. Y esta organización no puede estar transversalizada por los partidos políticos, ninguno. Esto tiene que estar transversalizada por las organizaciones que naturalmente hacen vida del país y que además necesitan grupos de veeduría para evitar las desviaciones de un tema de la vacuna.
Y la vacunación en el mundo entero tiene un concepto base que es confianza. Nadie va a vacunarse o no vas a tener los niveles de vacunación que necesitas si la ciudadanía no tiene confianza en el sistema. ¿Y qué instituciones tienen confianza en el sistema en Venezuela en este momento? Tiene la iglesia, tienen las universidades, tiene la academia y probablemente ahí se acaba la lista. Entonces, una de nuestras propuestas ha sido que independientemente de qué partido milites, en qué partido tú votas, por qué has hecho campaña política, aquí tiene que haber las mejores cabezas sentadas en el momento más difícil para la humanidad y también para Venezuela, para hacer que la gran estrategia del año 2021, que sea la vacunación, sea transparente, sea eficiente, sea buena para la gente y llegue a todo aquel que lo necesite, porque no va a haber vacunas en el 2021, a pesar de que tengas a COVAX, para el 100% de la población en el 2021. Por lo tanto, tienes que establecer prioridades, y esa prioridad en ninguna parte del mundo es un partido político. Eso es igual de malo que decir que primero voy a vacunar a los blancos y después a los negros, o primero voy a vacunar a los musulmanes y después a los judíos, o que primero voy a vacunar a los del Partido Azul y después a los del Partido Rojo. Eso es igual de malo que eso. Entonces, aquí la prioridad no puede ser esa, la prioridad tiene que ser quién es el que tiene mayor riesgo de enfermarse, a qué grupos debo proteger desde el punto de vista social para evitar que se enfermen y se mueran antes de que llegue la vacuna. Esas son las preguntas que tiene que hacerse un equipo técnico, y eso es una decisión técnica, no puede ser una decisión política. Creo que eso es a donde debemos apuntar como un gran concepto, y si el ministerio no lo entiende, si los partidos políticos no lo entienden, si las organizaciones no lo entienden, bueno, vamos a estar en problemas. El dinero para COVAX está allí protegido, está disponible, pero las organizaciones que son garantes de ese dinero han pedido que tiene que haber un gran acuerdo nacional, y eso hasta el día de hoy no se ha logrado. Yo tengo confianza de que eso se va a lograr en las próximas horas probablemente, y eso va a dar la contranoticia a la noticia esa agridulce que tú comentabas ayer, de que esto tenga otro sabor, tenga otra dinámica, la vacunación en Venezuela. Yo sigo siendo optimista en relación a que podemos avanzar y podemos lograr algo que pudiera ser la gran noticia para el año 2021 en Venezuela. Amén, Julio. Finalmente, yo sé que este es un tema que ya la comunidad científica dio por sentado y dejó atrás, pero este tema de la construcción de confianza es demasiado importante, y por favor, haznos un comentario sobre la calidad de la Sputnik 5. Repito, coincido contigo, lo ideal sería tener una cesta de vacunas, pero si se ha hecho esta diligencia por esta negociación por una cantidad importante de dosis de Sputnik 5, háblanos del perfil de esa vacuna. Fíjate, es una vacuna, no voy a entrar a los detalles técnicos porque quizás no es como la lógica, pero tiene ya una primera publicación de los estudios fase 3, que son los últimos estudios, los estudios de la última fase de la eficiencia de la vacuna, y hay que decir dos cosas muy importantes. Es eficiente, o sea, previene enfermedad severa, y es segura, ¿ok? Y lo mismo podemos decir del resto de las otras 4 vacunas que se están utilizando en el mundo entero. En este momento, al día de hoy, ya debe haber, en la mañana de hoy, unos 150 millones de personas vacunadas en el mundo con diferentes esquemas de vacuna. Y eso da una seguridad muy importante. De esos 150 millones, ¿ha habido efectos secundarios? Sí, ha habido efectos secundarios, pero son cosas menores. Me duele el brazo, me da un poquito de fiebre, tengo un poco de malestar unas horas y se quita. Entonces tenemos la certeza fáctica, más allá de los estudios, porque los estudios son hechos con 20.000, 25.000 pacientes. Ya tenemos 150 millones de personas vacunadas en el mundo. O sea, no hay estudio científico que vaya sobre un número tan grande en términos de seguridad, que es una cosa que le preocupa a la gente. Y en términos de su capacidad de prevención, ya empieza a demostrar los primeros números de que la capacidad de la vacuna de prevenir enfermedad severa, ese que va a terapia intensiva, que se intuba, es muy, muy eficiente. Nosotros quisiéramos que la vacuna también probara, pero necesitamos un poco más de información o más tiempo, de que la vacuna es capaz de prevenir la enfermedad en su totalidad. Pero eso falta un poquito de tiempo. Entonces, ¿cuál es la mejor? Doctor, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es la mejor vacuna? La que usted tenga cerca. Okay, yo creo que las vacunas que han salido al mercado hoy en día a la utilización de los países, todas tienen un perfil bastante parecido, bastante bueno.
Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna para Venezuela? La que sea barata, la que esté disponible y la que usted se pueda poner caminando de su casa a la iglesia o de su casa a la farmacia o de su casa al ambulatorio que le quede cerca. No importa el nombre y el apellido que tenga, póngase la primera que le toque ponerse. Eso hace un concepto importante y creo que hay que recalcarlo de aquí en adelante todo el tiempo. Julio, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado tu tiempo y nos hayas dado esta información tan valiosa. Muy buenos días. Un abrazo para ti. Julio Castro, médico infectólogo venezolano, dándonos esta información y compartiendo estas reflexiones a propósito de este tema crucial de las vacunas. Primero, ¿la vacuna Sputnik 5 es confiable? Sí, es confiable. Segundo, ¿sería deseable tener, además de la Sputnik 5, una variedad de otras vacunas? Sería deseable, nos dice Julio Castro, y además es lo que técnicamente en realidad es posible, porque la producción de vacunas de las distintas clases, de los distintos orígenes, no alcanza para satisfacer la demanda mundial. Por eso es que los países terminan organizando canastas, cestas de vacunas de distinto origen. Tercero, ¿quién debe vacunar y a quién vacunar primero? Es lógico que un mandatario diga, no, que vamos a agarrar al partido político Somos Cabecegallo y lo vamos a poner de primero. No. Eso no es cónsono con las prácticas internacionales y no es cónsono con el interés de la gente. Primero hay que vacunar a los grupos más vulnerables. ¿Y quién debe vacunar? Bueno, tiene que vacunar todo aquel que pueda hacerlo, porque esta es una operación tan vasta, tan inmensa desde el punto de vista logístico, que este Estado venezolano en situación comatosa, este Estado venezolano que es incapaz de vacunar de manera eficiente contra el sarampión, este Estado venezolano que no es capaz de combatir ni siquiera los piojos, no está en condiciones de decir yo vacuno. Tiene que vacunar la sociedad, todos los recursos que la sociedad venezolana pueda movilizar. Estos y muchos otros conceptos muy importantes fueron emitidos acá por el doctor Julio Castro. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. Nos vemos a las 9 de la mañana frente al Hospital de Niños JM de los Ríos. Buenos días. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chua Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en